Patricio, ¿qué haces del Corro, querido? ¿Cómo estás, Esteban? Sí, la copa o la inflación. No, me parece no son equivalentes, Sí. así que baje la inflación, pero este mes que ya está jugado, dudo mucho, como decís vos, que los precios se mantengan. Ya hubo varios intentos de hacer esto. En primer lugar, me parece de falla porque no hay, es un acuerdo de libre voluntad, como mismo Sergio Massa lo dijo. Dijo, bueno, si las empresas quieren lo cumplen y si no, no está muy claro qué pasa y quién controla eso. Y después porque hay una inercia inflacionaria que ya está desatada y tampoco, no hay ningún plan para frenarlo. Yo creo que Sergio Massa lo que hizo fue acelerar incluso también la inflación, que eso está muy ligado también a lo que es el acuerdo con el fondo. La bajó unos décimas, la bajó. No, desde que subió ahora se mantuvo en 6-7%, es lo que va a dar también lo que dio la Ciudad de Buenos Aires para este mes, lo que va a dar la otra. ¿Recordá que con Guzmán llegó a 7 o no? Lo que dice Patricio se está apuntando mantiene una escalada arriba, digamos. Sí, pero se frenó la crecida, a eso voy. Bueno, si querés decir, se frenó la crecida, Se desaceleró, bien, era un pico, digamos, me parece que eso no está cambiando. Y si Sergio Massa mantuvo el dólar, como decían, fue también porque le entregó un dólar especial a los ojeros, un dólar especial a todos los grandes grupos el económicos. precio del dólar. Bueno, pero esperá, yo no voy a levantar la bandera de Massa ni nada, a mí me parece toda una normalidad total que haya 12 precios de dólar, contra de 12 o 13, ya me parece. Bueno, pero fue la forma Pero en que claro, sinceró. pero objetivamente estaba 3.40, 3.45 y está 2.90. Bueno, es un montón, sí, es cierto, pero había una puja. Íbamos al dólar a 600, sí, García Muritán. Salvo el dólar oficial, ¿no? Sí. Que no se lo cree nadie, salvo para los amigos del poder que pueden traer había una puja por ver sí. cuánto se devaluaba, porque había sectores como por ejemplo los grandes sectores concentrados del campo que querían empujar por una devaluación, cuando fue el pico de 350, fue por eso, estaban empujando por una devaluación y lo consiguieron por otro lado. Entonces terminaron ganando esos sectores que son de los que se están llevando los dólares hoy en día y a ese costo se mantuvo, si se quiere, pero se mantuvo con un 7% de inflación mensual, que es lo que se ve en los alimentos, ¿no? Ustedes hablan con panaderos también y es lo que se ve con el trigo. Pero quiero los datos. No va a ser de 7 la inflación, va a ser un poco menos. 6 y pico, Sí, casi 7. yo entiendo que es una catástrofe. O sea, estamos hablando a nivel nacional, ¿no? Estamos en el hablando AMBA de un partido que Argentina va perdiendo 5-0, 6-7-0, ¿estamos de acuerdo o no? Ahora, uno preguntaba, pleno apogeo de Batakis, che, ¿llegan a fin de año, sí o no? Sí. Esa era la pregunta. ¿Llegan a fin de año? ¿Vos te acordás, Patricio? Lo hemos hablado. ¿Llegan a fin de año? Bueno, sí, el gobierno llegó a fin de año y se acomodaron un poco las cosas en catástrofe, ¿no? Pero no se agudizó. A eso voy. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo o no? Compartimos eso. Te digo, ¿por qué? Porque a los sectores de poder que estaban golpeando para negociar, se les entregó. ¿Quién perdió? Bueno, los que están perdiendo con la inflación, que son los sectores populares, como vos decías. No solo en el AMBA, perdón, Patricio, pero hay algo acá que no se entiende, sino que también es en los alimentos en general. Patricio, pero si antes no perdían esos sectores y había 7 de inflación, está claro que con ver quién pierde o quién gana no se arregla el país. Este es el error de creer que se puede intervenir en la economía y no pasa nada. Primero, por lo que estaban charlando, yo creo que en Argentina todo el mundo sabe que los que hacen lo que quieren son los grandes empresarios. Yo no comparto que estemos viviendo una economía regulada, donde nadie se lo... Los ojeros consiguen lo que quieren, van las automotrices, consiguen que no le cobren ningún impuesto para exportar, va Galperín y consigue que le saquen todos los impuestos que tienen. ¿Alguien conoce algún gran empresario que haya tenido un problema, por ejemplo, con las causas de corrupción? No, nadie. Y sin embargo son parte del entramado de corrupción. Y no comparto cuando se quiere señalar que el enemigo de un laburante que labura, por ejemplo, en una municipalidad, cobra 40, 50 lucas, labura todo, 50, el enemigo es otro laburante estatal o es el que se está manifestando en la calle. El enemigo de esos sectores son los que se están enriqueciendo con la inflación. Porque este es otro punto que hay que tomar, pelado. Hay gente que hace plata con la inflación, que está haciendo grandes negocios con la remarcación de precios, por ejemplo, especulando con que compra el dólar oficial, pero lo vende al dólar blue o libro, como querramos decirlo. Todos esos sectores que se están llenando de plata, que le compraron, por ejemplo, al Estado a dólar oficial para pagar sus deudas y eran deudas truchas, o sea que compraban dólares a menos de lo que valen
para después hacer otros negocios financieros o llevarse la plata. Todos esos sectores son los que están... Yo termino pues no te interrumpí. Todos esos sectores que son los que se están llenando de plata y que por eso en la torta hay un dato que es objetivo, que nadie lo puede refutar. Si el país produce un 100%, lo que se dice, produce una torta, el PBI, cada vez más esa torta se la están llevando los sectores empresariales y cada vez menos de esa torta reciben los trabajadores. Esos son datos públicos. ¿Cómo funciona eso? Bueno, la inflación es un impuesto de la clase trabajadora que lo aprovechan otros sectores capitalistas. Entonces decir que el mercado está reguladísimo y que el problema es así, yo por lo pronto no lo comparto, no creo tampoco que sea lo que pasa en el mundo. Por ejemplo, si yo quisiera ir y venderle trigo a Estados Unidos, ¿me deja Estados Unidos? No. Y ahí la mano libre del mercado, ¿cómo funciona? No, Estados Unidos tiene leyes que dice, vos me querés vender trigo, te compro solo esto, o tenés que vendérmelo a este precio. Por ejemplo, China no le puede vender tecnología a Estados Unidos, porque tiene un monopolio, ellos cuidan su tecnología. Entonces la mano libre del mercado siempre te la dicen los de arriba para los de abajo cuando los quieren estafar. Ahora, cuando un país más chico como Argentina quiere ir a vender a Estados Unidos, por ejemplo, carne, soja, trigo, te dicen, ¿Vos sabés, no, Patricio, no, acá hay cupos. Perdón, Patricio, eso, datos, no relatos. Sí. ¿Vos sabés cómo es la balanza comercial con Estados Unidos nuestra? Es favorable en este caso. En este caso. ¿Estados Unidos tiene cupos o no tiene cupos? No, pero yo te respondí. Sí. ¿Estados Unidos tiene cupo o no tiene cupo? Sí, claro. ¿Eso es mano libre del mercado? No. Pero vos dirías, no. Si es mano libre del mercado, yo te puedo vender lo que quiero. ¿O no? Pero es una decisión de Estados Unidos, que es el país central del mundo. Vos bueno, querés aplicar la receta de Estados Unidos acá, te vean. Pero entonces vos me estás diciendo que todo lo que funciona en otros lados del mundo es la mano libre del mercado. Estados Unidos no utiliza la mano libre del mercado, entonces no podés hacer. Estados Unidos utiliza la mano libre del mercado. Como toda norma, para ser norma, tiene excepción, la excepción hace a la regla. Estados Unidos tiene excepción en esa regla. ¿Cuál es? Los limones de Trump, por ejemplo. ¿Correcto? Exacto, por ejemplo. Está bien, pero es la excepción a la regla. ¿Cómo? En Estados Unidos hay libre mercado. ¿Cómo la excepción a la regla? ¿Es la excepción a la regla? De limones a tecnología. Por ejemplo, Estados Unidos se preocupó No, vos en Estados Unidos podés comprar un Samsung. Pero en Estados... ¿En Estados Unidos podés comprar un Samsung? Por ejemplo, respondeme. ¿En Estados Unidos podés comprar un Samsung? Podés comprar un Samsung, pero... Pero, por ejemplo, no deja instalar a China el 5G, que es la gran tecnología. Pero con China es una batalla... Entonces, ni el 5G, que es tecnología de punta, ni limones. Es la excepción, ahí está, es la excepción. Me hablaste de la excepción. Vos, me hablaste, eso es la excepción. Después vos en Estados Unidos, el producto que quieras comprar, lo conseguís. Porque están abiertos los mercados y entra cualquier cosa. Acá querés comprar un neumático, no hay. Pero está bien, Esteban. Si pero ¿cómo está bien? ¿Sabes? Pésimo. No te digo está bien en el sentido que es correcto. ¿Sabés que en Argentina no hay medicamentos para algunos casos? Sí. Perfecto. Y tampoco hay inversión. Tampoco hay inversión. Y tampoco hay inversión. ¿Y por qué, por ejemplo, en Argentina los medicamentos aumentan más que la inflación? ¿No tiene que ver con que están manejadas por un oligopolio no controlado? Poco controlado. Y además por los Estados Unidos que vos me decís. Si Estados Unidos controla de limón, que es lo que menos valor agregado puede tener, al 5G, que es la tecnología de punta, quiere decir que controla todo, no que hay excepciones. Es con lo que hacen, fabrican la bebida cola, no es una boludez. Es algo importante. Pero no tiene tecnología, eso quiero decir, para lograr agregado. Estás hablando de la necesidad de intervenir en el mercado. Y te pasa lo que dijiste al principio. Como vos le ponés un dólar oficial de 150 mangos y el dólar vale 300, los vivos no son los pobres tipos, no somos nosotros que compramos 200 dólares cuando podemos. Totalmente. Los vivos fabrican falsa deuda y la pagan a 150 y la traen por izquierda a 300. Tengo acuerdo con eso. Eso es lo que ustedes promueven. ¿Cómo? Porque al generar... Eso es lo que se deja, no es lo que yo promuevo. Es que ustedes generan regulaciones. ¿Quiénes ustedes? Ustedes, vos, me imagino. Yo manejando el dólar, hasta ahí no llegan mis capacidades. No es PTS, no es Partido de Trabajadores Social. Ok. No tenemos nada que ver, por ejemplo, con este gobierno. De usted es una plataforma intervencionista. Usted dice que hay que intervenir en el mercado, que la gente es mala, el mercado es malo, el capital es malo. La gente no es mala. Y el capital no es malo. Lo que tiene es una forma de relación donde lo que priman son las ganancias.
Entonces, y pero déjame obviamente que te diga, entonces, por ejemplo, si vos llevas todo eso, haces como en Estados Unidos. Hola, ¿te enfermaste? ¿Tenés un cáncer? ¿Tenés plata para pagarme? No, morite en la calle. Perfecto. Eso es la desregulación del mercado al absoluto, Patricio, y eso es lo que nos quieren vender como perfecto. Pero eso es una mentira, nadie se muere en la calle de Estados Unidos. ¿Cómo no? No es una mentira para nada. Es una mentira. Si vos, por ejemplo, en la pandemia surgía claramente, la gente no llamaba a una ambulancia porque tenía que pagar 2.000, 3.000, 4.000 dólares por la ambulancia. Patricio, ¿Cómo no es verdad? Pero muchachos, eso se googlea en 2 segundos. No, comparto que por un lado, que esto si no se sabe cuál es la consecuencia de la denuncia, tiene mucho de humo. Después insisto con lo mismo, no hay ninguna coacción, entonces es un trato donde que el empresario dice, no te pongo estos productos. ¿Qué pasó? Nada. Y cuando digo esto, digo los grandes supermercadistas, ¿no? Porque no quien tiene un comercio en el barrio o por ahí. En segundo lugar, comparto lo que decías vos, Pelado. Hay un montón de cosas que se podrían ir llevando hacia que el desarrollo tecnológico está al servicio de facilitar muchas de las tareas de la vida cotidiana y también de muchas cosas que son burocráticas. Y sin embargo no se hace. Entonces, ahí entramos también en una discusión. ¿Para qué se está usando la tecnología, especialmente, digamos, cuando todo es ligado a una lógica de beneficio de las ganancias de los sectores capitalistas? Pues, por ejemplo, con una tecnología así, vos también podrías ver, charlábamos con vos la otra vez, los recorridos de colectivos, por ejemplo. Cuando las empresas hacían paro y decían, no, acá no, hasta que no me suban los subsidios, no podemos ni aumentar ni poner los servicios nocturnos. Bueno, por ejemplo, la tecnología se podría usar para controlar eso, para que el sistema, por ejemplo, de colectivos sea racional y no que sean nichos de una empresa que tiene la concesión y entonces gana siempre. O para contar los votos. Bien, ¿vamos a la calle? Hay gastos de la política, de lo que se llama la política, que es para que viva un montón de gente muy por encima de lo que vive la mayoría de la población. Totalmente. Sin duda. Totalmente. Sin duda. Sin duda. Sin duda. Sin ninguna duda. Eso tiene que llevar a decir que todo lo que es el Estado y todo lo que es la política está mal. Bueno, ahí tenés un problema. Porque entonces estás mezclando peras con bananas. Porque entonces cuando uno habla contra los trabajadores estatales, empieza a decir... Son los médicos, las enfermeras, los docentes son vagos. Nunca en este segmento informativo y pero no por vos, nunca, te digo, nunca en este segmento informativo se va a cuestionar. Enfermero, médico, policía, salvo el policía que mate... Pero te lo estoy diciendo como lógica. Ahora, después, pero que hay muchísimos empleados estatales al pedo, hay. Pero con vos lo hemos charlado. Digámoslo, ¿se puede tener acuerdo o no? Nosotros, todos los que hemos sido diputados del Frente Izquierda, etcétera, cobramos un salario equivalente a lo que cobra un docente y el resto lo donamos a luchas. Entonces, eso nosotros lo proponemos que lo hagan todos los políticos. Y nosotros dijimos, bueno, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires o en el Congreso, ¿cuánto gana un docente medio a nivel nacional? Tanto. Bueno, que los sueldos de los diputados, legisladores, etcétera, se ajusten por ese ítem, por ejemplo. Y nadie quiere, no lo quiere la derecha libertaria, no lo quiere la derecha macrista, no lo quiere el peronismo. ¿Por qué? Porque hay un montón de sectores que viven. Milei no lo cobra. Pero Milei hace algo, Milei lo sortea, tampoco lo quiso votar, porque podría, por ejemplo, votarlo. No lo sé el dato, ¿no lo votó? No lo votó. Listo, y por ejemplo, en la legislatura también, y por ejemplo, digo, porque claro, Milei ¿qué hace? Sortea todo su salario, ¿no? Claro, porque él no necesita esa plata. Entonces, nosotros tampoco opinamos que todo el mundo pueda hacer eso, porque si vos todos los diputados sortearan, el que no tiene plata, ingresos por otro lado, por ejemplo, un trabajador no podría hacer política, porque tiene que vivir de un salario. Ahora, que de ahí se ganen sueldos de 200, 300, 500 mil pesos, bueno... Patricio, vos fuiste legislador, vos sabés que el problema no es el sueldo, ¿no? Vos sabés, el problema son los módulos. Fuiste legislador en la provincia de Buenos Aires? Sí, los dos, digamos. Fui legislador y fui concejal. Pero el problema es otro. El problema son los módulos. O sea, el problema es lo que viene, el cardumen que viene alrededor. Son las dos cosas. Ay, más bueno, no, pasame limpio. Ahí está. Y tengo el proyecto este del bono universal. Ahora me vas a decir, Patricio, estás de acuerdo o no. Sí, hay una idea de poner un salario universal, bono universal, para todas aquellas personas que sería un IFE, básicamente. De 20.000 pesos a pagar todos los meses. Bueno, esto está en el Congreso Nacional, va a comenzar en el Senado, aparentemente, lo presentó la senadora Juliana Di Tulio, que es prácticamente mano derecha de Cristina Fernández de Kirchner en la Cámara Alta.
¿Cuándo se va a tratar? No se sabe. Si se va a aprobar, tampoco se sabe. ¿Y dónde van a salir los fondos? Tampoco se sabe. Pero está la idea, es una idea que tenía también Juan Grabois. Ha tenido distintos nombres. Algunos le hablaron renta vitalicia, salario básico universal, bono universal. Es para las personas que no llegan a fin de mes, 20 lucas. Vos decís, pero pelado, nadie llega a fin de mes. Dámela a todo el mundo. Bueno, Patricio, ¿ustedes están de acuerdo con este bono o no? Mirá, cualquier medida paliativa para un Sí. sector que lo necesita, está bien. El problema es que estos bonos que están hablando, como vos decías, el de los jubilados, primero es una vergüenza porque está mostrando que los sectores que tienen trabajo, hoy hay sectores pobres que tienen trabajo, es de lo peor que está pasando en la Argentina, una novedad histórica, que las jubilaciones están en picada desde hace años y lo compensan con un bono. Para mí es como si vos tenés una enfermedad grave y te dicen, mira, tomate esta aspirina que te va a sacar la fiebre un rato. ¿Te la podés tomar? ¿Estás mejor un rato? Sí. ¿Va a servir para algo? No. Porque, por ejemplo, los jubilados, en vez de cambiar la ley por la que se indexan las jubilaciones, le dan un bono ahora. Y mañana no le dan más bono y con la jubilación pierde con la fórmula, entonces que pierdan, que sigan perdiendo los jubilados. Lo mismo con los trabajadores. Tenemos que pensar todo el tiempo, lo que tenemos que pensar en Argentina es cómo generar trabajo y trabajo con derechos. Eso es lo que hay que pensar, porque si no, es verdad que si vos tenés trabajo no registrado, más desocupación, es verdad que nadie se va a poder jubilar, porque nadie aporta. Pero entonces lo que hay que discutir es cómo tenés más trabajadores activos, con derechos, y cómo se restituyen todos los impuestos que le quitaron también a las patronales. Y déjame solo una cosita Dale lo que quiera, por Patricio, lo que por decía. lo que quiera. Toda la política hace negocios. Mirá, por eso yo lo quiero decir claro. El Frente Izquierda... A mí no me gusta generalizar igual. Por eso, no me gusta el Frente generalizar. Izquierda, nosotros presentamos ese proyecto. Si se votara, gran parte de toda esa discusión se terminaría. Gran parte, no toda, pero gran parte. No lo quieren votar los partidos mayoritarios, pero nosotros lo hacemos y lo hacemos como ejemplo, porque no es solo cuánto cobran, hay una cuestión moral, como decías vos también, Pelado. Si vos ganás 500.000 pesos y después vas y decís, como están diciendo ahora en la ciudad, no le podemos aumentar a los residentes. Ah, claro, vos vivís con 500.000 pesos y querés que un residente que labura 100 horas por semana viva con 100. Ningún diputado, Bueno, no va. ni diputado, ni senador vive con 500 lucas, digámoslo. Que diga eso, miente. Y con 500 lucas... No, viven con mucho más. Por eso, y te digo, y correcto, 500 no. lucas es, Mucho. digamos, algo que para la mayoría de la población, No, para no, nosotros por es supuesto. algo que decís No, por supuesto. completamente inalcanzable. ¿Qué momento empezamos a tirar a esta gente por la ventana? ¿Esta gente la tenemos por la ventana o no? Totalmente, y además hay un quiebre en el país. Sí. Para mí hay un quiebre claro desde la última dictadura militar hasta acá. Con una continuidad. Por eso tenés razón una parte. En algún momento lo tiramos por la ventana. Lo que decís. No tengo claro en qué momento. Bueno, pero ahí, y es verdad, hay que hacer como una especie de balance y decir, gobernaron todos los partidos tradicionales. Gobernaron todo. Alguno tiene que empezar a pedir disculpas. A mí me gustaría, disculpa, gracias, mucho gusto. Otro que rindan cuenta, ¿eh? O si no, y los que laburamos y vivimos de nuestro trabajo, los sectores populares, también empezar a decir, ¿nos estafó este? Sí. Bueno, entonces, basta, Sí, no ¿nos votemos, estafó sí, estoy de este? acuerdo. Basta. Y hay que hacer una fuerza. Estoy de acuerdo. ¿Qué partido es? Yo desde mi punto de vista, la izquierda es el futuro porque intentamos representar al laburante y a esta gente que es parecida al laburante. Quédate ahí, te queda un rato más que quiero seguir hablando contigo. Hay mucha gente en el piso mientras recupero a Gerardo. Y muchas cosas de las que decía creo que comparto. Comparto, por ejemplo, lo del flagelo del FMI en Argentina. Sí. Y yo creo que a veces que se entiende como que es muy abstracto, ¿no? El FMI parece como, se quejan del un ente FMI líquido. porque es de un ente que no se sabe. Por ejemplo, gran parte de lo que estábamos charlando hoy, por ejemplo, las jubilaciones. Bueno, el FMI hizo un pedido explícito para bajar las jubilaciones, que es lo que se está viendo. Entonces, cuando vemos que se ajusta a sectores como los jubilados, tiene que ver con el FMI. Cuando hablamos de la inflación, también el plan del FMI tiene mucho de inflacionario, porque tiene algo de que tiene que absorber dólares el Estado y tiene que intentar mantener una moneda devaluada y tiene que recortar el gasto público. Y tiene que, al mismo tiempo, aumentar las tarifas. Entonces, todo lo que nosotros vamos a sufrir el mes que viene, por ejemplo, con los tarifazos, que va a disparar la inflación también, bueno, también es un pedido del FMI. Entonces, es muy jodido eso, porque hace que el acuerdo no sea solo de alguien que le debe plata a otro, un préstamo normal, sino lo que se ve es la injerencia de una política para decir, no, mirá, vos como país tenés que hacer esto, esto, esto. Por ahí lo que no comparto con Gerardo y se podrá discutir, como también con muchas otras personas, es
si este gobierno ha sido un gobierno que ha enfrentado al FMI o como Massa, o ha sido un gobierno que ha dicho, bueno, vamos a hacer lo que piden, que asumió, ¿no? Porque yo creo que en la campaña electoral dijeron que iban a investigar la deuda. Abrimos el programa hablando de eso, ¿sí? Objetivamente, Massa frenó la caída. No quiere decir que sea, no va a pasar, no creo que pase a la historia como el mejor ministro de Economía, pero la caída la frenó. Pero eso, ¿la caída de quién? Del De país. todos nosotros. No, yo creo que no. ¿Vos crees que no? Bueno, está bien. Creo que no. Porque si uno lo ve, todo, por ejemplo, el reparto, lo que charlábamos antes, en el reparto de la torta de lo que produce el país, cada vez más se lo están llevando un grupo de empresarios, porque la clase empresarial es la minoritaria. Y todas las medidas que ha llevado adelante Sergio Massa fueron en ese sentido. Pero en estos jubilados. No, agradecido. Me parece la charla que tenías con Gerardo, hay algo que está bueno para pensar, que es a dónde estamos yendo, ¿no? Como sociedad, como humanidad. Él hablaba, bueno, de lo que estaba pasando ahora también, pero ¿qué queremos proyectar? ¿Qué queremos vernos? ¿Qué sociedad queremos vivir de acá los próximos 20, 30 años y para adelante? Y me parece que para eso hay que cambiar mucho de las lógicas con las que estamos viviendo en este mundo, donde eso priman las ganancias y no las vidas humanas, y desde la izquierda queremos invertir eso. Por eso venimos diciendo que las vidas de las personas tienen que estar por arriba de las ganancias, que hay que reorganizar la sociedad en base a esa lógica. Y te dejo una invitación también, y para quien quiera venir, este sábado vamos a hacer 100 asambleas abiertas en todo el país, desde el PTS, la izquierda, para todos quienes quieran discutir nuestras ideas, venir con más acuerdo, con menos, pero que estén interesados, se pueden acercar. Acá en Capital Federal la vamos a hacer en Corrientes y Dorrego, ahí va a estar Miriam Bregman, va a haber comisiones, eso, abiertas, puede venir cualquiera, charlar, discutir, vamos a intercambiar ahí sobre muchos de los temas que charlamos acá. Y queremos cada vez eso, que se vaya acercando más gente para construir una alternativa de trabajadores y del pueblo. Gracias, Patricio. No, gracias a vos.